Bueno, hoy martes salimos con una columna que intentaremos que sea breve para dinamizar nuestro canal que cuesta mucho. Nosotros armamos una comunidad, la vamos haciendo crecer con algunos contenidos que quizás no permiten engrosarlo en los días jueves de nuestro programa, pero vamos a intentar que con estas columnas, tanto martes como viernes, se agregue otro contenido quizás más puntual sobre algún tema. En el día de hoy vamos a hablar de algo que nadie te está contando, porque la campaña lleva todo a la marca, es decir, arrastra la marca, pero nosotros acá te vamos a contar lo que está pasando, porque hablamos en público lo mismo que hablamos en privado y viceversa. No nos importa, porque siempre, como nuestra formación lo dice, nosotros tenemos que contar y hablar con el más humilde de los dirigentes como con el más encumbrado de la misma forma. Hay algunos dirigentes del peronismo sobre todo, que le tienen pánico escénico cuando se enfrentan a Capitanich, por ejemplo, y quizás le tienen temor reverencial. ¿Eso habla de un respeto? Sí, pero también habla de una mediocridad de la dirigencia, de no decir lo que está mal y todo lo que se hizo mal. Pero claro, como han destruido al peronismo de esas peñas, hoy vamos a hablar de la interna de los coquitos, así se va a llamar nuestra columna, como han destruido al peronismo de esas peñas, es obvio que los mismos que le tienen el temor reverencial son los que han cerrado al partido y lo han dejado chiquitito así, para que entre ellos se repartan los cargos, porque son dirigentes que viven del sueldo del Estado todavía, y otros que lo único que intentan es ver en qué cargo van a recalar en la próxima elección. Así pasa con una chica que es candidata o fue candidata a intendente en el 23, que uno de los exministros de Coqui la pone en todas las listas para ver si en algún momento, algún día alguien empatiza con ella y la vota, porque de otra forma no se consigue que la gente empatice con esta propuesta de estos nuevos Coqui Boys, o coquitos, como le dimos en llamar respetuosamente. Todo lo que hacemos nosotros es con mucho respeto, pero contando la realidad. Es obvio que aquel que dice estas cosas, muchos lo miren de reojo, como por ejemplo está denunciando Claudia Pansardi, que la están bardeando, que la repudian, le dicen cosas, los mismos o las mismas compañeras que hace un tiempito atrás estaban con ella, y por haber tenido la osadía de decir esto no está bien, hoy es mala palabra en el peronismo. Bueno, a aquel que se atreve a tener un cierto grado de rebeldía, lo hacen a un lado, como les pasó a muchos, y esta realidad de la interna de los coquitos es algo que nadie te va a hablar, porque Coqui es una figura tan fuerte para el sector que él representa, que no es todo el peronismo, por supuesto, pero que muchos cuando vienen a esas peñas no le dicen las cosas que están bien o que están mal en esas peñas, pero sabemos que de esta forma, el peronismo destruido, imagínense en el 27 con estos mismos actores, los llamados coquitos, el radicalismo se lo come como un canapé. Y más aún, con los representantes de este peronismo que tenemos en esas peñas, es obvio que Coqui, ¿qué va a hacer? Va a optar, si es candidato a gobernador en el 27, va a optar por cerrar otra vez filas con sus grandes amigos de esas peñas, que van a tener también la posibilidad en este doble juego de desdoblar la elección de intendente en el 27. ¿Por qué? Porque del otro lado, también Cipollini, que verá cómo le va a Esdero en este derrotero de acá al 27 con sus propias internas, y si ve que no puede cuajar en una candidatura a vicegobernador o en la fórmula, va a dejar el radicalismo de esa peña como está y puede llegar a desdoblar. Y Coqui siempre anduvo bien con Bruno Cipollini, con el padre, con Gerardo Cipollini. Por lo tanto, el peronismo siempre queda como sándwich del medio, y a algunos que nos atrevimos a denunciar esas alianzas,
nos han mirado de reojo justamente aquellos obsecuentes que, acostumbrados a aplaudir para mantener sus privilegios, le han dicho a Coqui que está todo bien, en ese miedo escénico del que hablo humildemente. En principio, la interna de los coquitos se trasluce en tres grupos. Un grupo que sería el Fans Club o el Flan Club oficial de Coqui. Otro que es el grupo de la universidad, que encabeza el rector Hermano Esman. Y el tercer grupo que serían los coquistas ortodoxos o de la primera guardia. En el primer grupo del Fans o Flans Club está el exministro Pérez Pons, que qué paradoja y qué generoso que es el peronismo, porque un ex macrista con gente de la cámpora, hoy todos juntos tratando de ver de qué manera se acomodan en un escenario donde hace mucho tiempo resisten al exministro de Capitanis, que fue objeto de las más severas críticas de los intendentes, que después fueron a parar a Primero Chaco, porque resistían a estos personajes que no se saben si viven en Saspeña, porque no viven, acá no, como vecinos no se lo conocen. No se sabe si viven en un country de resistencia, como están denunciando algunos compañeros, a las afueras de Resistencia, y tampoco se sabe si viven en Buenos Aires. Es decir, son esos dirigentes nómades, pero fuertemente resistidos por nuestra militancia, porque no empatizan con ningún sector, porque no viven, no se los tiene en cuenta como vecinos, no hacen política ni acá ni allá, no se sabe dónde están. Ese grupo es secundado también por una actual candidata a diputada como Lisina Lita, ex concejal de Saspeña, que tuvo la suerte de que tuvo un padre, el respetado doctor Luis Horacio Lita, que era un hombre audaz, era bicho. Mi gran amigo Luis Horacio Lita, que cuando se recibió la hija tuvo la posibilidad de hacer un llamado y le consiguió un trabajo. Y a los años, cuando comenzó a hacer política, acompañó a Marcos Berbeck en una lista en el año 2015 y salieron terceros. Y siguió su derrotero para ver de qué manera podía escalar en la política del peronismo y fue de error en error, porque como presidenta del partido, un desastre, estamos en una situación de una división absoluta, donde nadie quiere militar, nadie quiere ir al partido, se saben cosas, fue denunciada por un compañero del Consejo Provincial actual, que es de Saspeña, por cobrar 3 sueldos, después parece que esa relación se normalizó, fue candidata a intendente, con un caudal de votos muy bajo, casi 6.000 votos menos que en el año 2015 en Saspeña. Es decir, en una desunión grave que marca el camino del futuro. Por eso nos adelantamos nosotros a hablar de la interna de los coquitos, porque es lo que va a venir. Son 3 grupos, o 4, pero 3 son los más visibles, que se van a dividir ese protagonismo para darle al peronismo seguramente una nueva derrota en el 27. ¿Por qué? Porque no convocan, porque no hablan con la gente, porque hacen política solamente para las elecciones, porque tienen algunos problemas judiciales, porque no se sabe dónde viven, porque nadie los tiene como vecinos, nadie sabe qué piensan, nadie sabe qué o de qué trabajan, salvo algunos casos excepcionales. Y en el segundo grupo, el grupo de la UNCAUS, que yo lo entiendo al rector Oesman, porque el rector Oesman, con todos sus problemas judiciales, hasta le pidieron la detención hace un tiempo atrás, creo que está por definir la Cámara de Casación si es que ya no definió, pero con sus problemas judiciales yo lo entiendo. Él tiene que cuidar su lugar porque los embates de la justicia son fuertes. Pero ustedes habrán visto cómo esos grupos, el del Fans Club oficial y el de la UNCAUS, organizan actos por separado. La otra vez vino Capitaniza la UNCAUS
y está el rector con 10 o 12 funcionarios, porque en realidad no hay militancia, no hay referentes barriales donde están las necesidades de los peronistas y de la sociedad, no están en los actos, no están en las reuniones. Solamente hay funcionarios, bien vestidos, con pilchita, corbatita, ganan 4 o 5 millones de pesos por mes y no es más. Entonces el rector lo lleva a la UNCAUSA, Coqui, y están ellos nomás. Ahí no está Pérez Pons y no están los otros grupos, porque no se llevan, porque no se quieren. Porque me acuerdo una anécdota, en el 2023, la UNCAUS, que juega o que quiere jugar, porque amaga, el rector pone mucha plata en medios de comunicación, dinero que esperemos no sea de la universidad, pero que amaga, va y viene, quiere jugar en política, a veces habla de política, pero es un claustro, como lo era su anterior, su jefe Omar Yudis, que también todo lo que hacía en el mundo parecía que únicamente sucedía en la universidad. Pero yo lo entiendo, ¿por qué? Porque él, además de los problemas judiciales, tiene que cuidar la imagen que tiene. Yo creo que es el más entendible en esa materia del que va y viene, amaga, parece que quiere y no quiere, en materia política, partidaria o de construcción política hacia el futuro. Hacen actos donde si organiza uno, el otro equipo no va. Me acuerdo que, y a esto iba, en el año 2023 había un concejal que era el candidato de la UNCAUS. No lo conocía nadie, lo dijeron, este es nuestro, y está. Y vino Pérez Pons con el látigo y la billetera y los terminó bajando. Es decir, ahí empezó un poco la bronca entre estos grupos, que sigue. Y por otro lado, en ese grupo de la UNCAUS hay otros personajes menores. Muchos de ellos que tomaron impulso gracias a las transferencias del Instituto de Agricultura Familiar de Andión, cuyos documentos y pruebas tenemos guardadas para que en algún momento, cuando alguien lo requiera, podemos tratarlo en algunas columnas de otros días, lo podamos mostrar. No viene al caso ahora. Pero lo que quiero decir es, hay interna entre los coquitos entre grupos menores. Mientras toda la militancia del peronismo y los referentes barriales, bien, gracias. Gente que no conoce a los militantes barriales, que van al partido y le dicen, señor, ¿qué quiere? Cuando son militantes de años. Eso pasó y doy testimonio de eso. Y por otro lado, un tercer grupo, así en líneas generales, que serían los ortodoxos de Capitanich, que son dirigentes que son de la vieja guardia, del año 99, 2003 y 2007, finalmente lo acompañaron a Coqui, que hicieron un berrinche antes del cierre de lista de mayo de este año, donde Pérez Pons, queriéndola meter a su amiga en todas las listas de la historia del mundo para ver si entra, hicieron un berrinche y se opusieron a ese ingreso y finalmente no fue. Bueno, esa interna, si Coqui no la conduce y no la ordena, lo único que va a generar es mayor división y mayor distanciamiento entre ese peronismo que nos condujo a este fracaso rotundo, con cada vez menos votos, menos afiliados, con dirigentes que están sospechados de temas judiciales, y donde yo creo que de todo el lote ese, y lo rescato en que se entienda, porque creo que a futuro va a ser el que más valor agregado cree, es el rector de la universidad, porque si zafa de esos problemas judiciales fuertes, es un hombre que, como genera prudencia hoy, por sus problemas, pero tiene una inquietud política que creo yo que si resuelve esos problemas, va a tener una mayor proyección porque nunca fue candidato. Entonces, eso es lo que quiero destacar. Lo destaco a Oesman porque es un hombre que hay que entenderlo, que con los problemas él está haciendo equilibrio y tiene una proyección a futuro que puede ser interesante, todavía no sabemos, porque
de todos, no sé si nadie sabe qué piensan, no de la política de Milei, ni de Esdero, de Coqui, no, de esa Peña. Porque son dirigentes, muchos de ellos nómades, pero que vienen a actuar en política a Casa Peña. La interna de los Coquitos genera ruido, pero divide a todo el peronismo que está afuera. La mayor cantidad de dirigentes, de referentes barriales, de familias peronistas que fueron olvidadas durante este tiempo, están fuera de este círculo de la interna de los Coquitos. ¿Qué va a pasar para el futuro? Y bueno, vamos a tener otra vez una interna de 3 o 4 grupos que va a debilitar la oferta electoral del peronismo, porque, por supuesto, después de esos grupos hay grupos como el de Gustavo Martínez, el de Claudia Panzardi, que se va a formar y va a tomar un envión más grande con este peronismo, yo diría, de rebeldes que se está generando, que ocupa casi el lugar que ocupó primero Chaco en su momento, que lo desperdició Magda Ayala y Atranto Charuc y Juan Carlos Ayala por cerrar con Coqui. Bueno, todo esto está abierto y creo que va a generar mayor ahondamiento de la división que nadie conduce ni ordena en el peronismo de Sáenz Peña. Y obviamente el 27 va a ser la parada fuerte tanto de Esdero como de Bruno Cipollini, de buenas migas con Coqui y obviamente con un escenario abierto en este juego del peronismo desordenado que no piensa y con dirigentes muy cuestionados que no empatizan y que nos llevaron o que llevan al peronismo al fracaso electoral. Lo hacemos así en esta columna que creo que es breve, porque para hablar de este tema hay días, pero no podemos extendernos porque no queremos abusar del tiempo. Queda picando esta pelota, nosotros vamos a volver el otro martes contando alguna anécdota más del peronismo de Sáenz Peña. Vamos a hablar de los coquistas ortodoxos, que lo dejamos para el martes porque se están organizando, y punto final para esta columna. Que tengan una buena semana. Nos vemos el viernes y nos vemos el otro martes.